Dios le bendiga. Vamos a estar compartiendo con usted la tercera semana de la clase de Historia, Gobierno y Doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y para eso vamos a hacer una oración inicial para así presentarnos delante de Dios y que Él nos ayude, nos dirija para hacer nuestro mejor para la gloria y honra de su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has dado este tiempo, Señor, para poder compartir esta clase, Señor, de Historia y Gobierno y Doctrina de la Iglesia de la Profecía. Ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición y que esta clase, Señor, pueda orientar, equipar y poder dar luz, Señor, a aquellos estudiantes, amigos, hermanos que puedan ver esta grabación, esta presentación. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, Dios me lo bendiga siempre. En esta ocasión vamos a tener la tercera semana de clase de Historia, Gobierno y Doctrina de la Iglesia de la Profecía con los temas fracasos y oportunidades. Bajo los subtemas recuperación y cambios de rumbo 1923 al 1943, tensiones, dos filosofías, un dilema de un líder, cambios de gobierno en la Iglesia y una ironía fatídica. Estos son los temas que contiene esta tercera semana y vamos a irlo desglosando desde el punto de vista de cada uno de los subtemas. El primer subtema que tenemos es fracasos y oportunidades. En la recuperación de cambios y en el rumbo de la Iglesia de la Profecía en el año 1923 al 43, podemos ver algunas tensiones y también entre dos filosofías de gobierno. Tal parece que alrededor del 1914 los líderes estaban pasando por un momento de análisis y búsqueda de analizar los movimientos que iba el rumbo a la iglesia, y por tal razón pues hubo un conflicto entre las dos filosofías. Primero, la filosofía centrada en la administración eclesiástica y la otra centrada en la liberación de la tradición de la iglesia. Estas dos filosofías podían tener una rivalidad entre los puntos de vista. Primero, la administración eclesiástica, la centralidad general y la autonomía congregacional en libre asociación. Y esto había llegado a un punto crítico en estas dos vertientes. Los ideales de los estadounidenses, quiere decir que la vida de la libertad y la búsqueda de la felicidad es un punto de vista que los estadounidenses del sur pues tenían en cuenta también. Mientras más grande, mucho mejor. Estos son dos corrientes estadounidenses que se daba cuenta en ese periodo en que la iglesia pues estaba pasando por esas vertientes. También podemos tener que en el modelo estadounidense la rama ejecutiva y la legislativa fueron iniciadoras del gobierno. Y es generalmente la tercera rama, la rama judicial, la que sirve de intermediaria. En nuestra primera asamblea de 1906, nuestros padres decidieron que no seríamos un cuerpo legislativo o ejecutivo, sino más bien un cuerpo judicial. Es decir, que todo tenía que ver con la dirección judicial entre lo que es los argumentos de cada uno de los líderes de la iglesia, cómo se debían manejar. La palabra de Dios era tenida por ley, solo había que interpretarla y aplicarla, ya que el Espíritu Santo era el director, el guía, el que daba la instrucción. Este principio se concebía como un principio teocrático, es decir, que Dios gobierna y el hombre obedece, y el hombre es sometido a la visión del Espíritu Santo. Pues se crearon algunas tensiones. Para mantener esta premisa se probó ser más difícil a medida que evolucionaban y crecían constantemente los conceptos de la organización y el cuerpo regentes. Para el 1921 se dio una culminación en las tensiones. Es decir, desde el 1906 al 1921 esta corriente pues estaban teniendo tensiones. Al igual que el 1916 al 21, también ahí tuvo un punto crítico entre la filosofía de la dirección de la iglesia. Podemos ver que la constitución de la iglesia tuvo sus efectos prácticos, se convirtió en un instrumento central del gobierno de la iglesia. Sus poderes descansaban principalmente en tres personas, tres líderes, 83 líderes.
un supervisor general y el concilio de los 12 y el concilio de los ancianos. Eso componía lo que era el conjunto de líderes que dirigían la iglesia en ese entonces. O sea, el supervisor general, el concilio de los 12 y el concilio de los 70. Podemos ver aquí en el concilio de los 12 que el primero que estaba en la lista era el hermano Lee. Segundo en la lista, McLean. Tercero, Payne, Lemon, Ellis, Perry, Haynes, Brower, Latimer, Bowmer, Ilapsby y Llewellyn. Esos son los 12 del concilio de los 12. Tenemos aquí el concilio de los 70. Ese listado tiene 5 grupos basados en el periodo de 1 año hasta 5 años. Este primer grupo pues lo componen los 14 de este grupo. Luego le siguen los segundos grupos, tercero, cuarto, quinto, y ahí culmina lo que es el grupo de los 70. Aquí vemos que el grupo de los 12, al lado derecho está de rodilla el hermano J. Tollinson como el principal frente a los 12, es decir, dentro del grupo de los 12, él como el principal o como el líder, el supervisor general de ese entonces. La autoridad de la asamblea, en la sección 6, se habrá de entender e interpretar que los 12 ancianos y los 70 ancianos, juntamente con el supervisor general, son la asamblea oficial mientras estén en sesión conjunta, la cual tendrá todo el poder y la autoridad de designar normas de gobierno, enseñanzas y principios para las iglesias locales, aquellos que estén presentes para constituir un quórum, es decir, que ellos formaban lo que era la junta ejecutiva, directiva de la asamblea general. Un dilema, el dilema de un líder. Hermano, un dilema es una situación en la cual la persona se encuentra entre dos opiniones o dos razonamientos. En este sentido, A.J. Tollinson al principio celebró este concepto de organización como un logro forjado por Dios. Vino a tenerlo al año siguiente como un serio abandono de los principios originales del movimiento. La palabra de Dios como ley y el Espíritu de Dios como intérprete y aplicador de esta palabra. La asamblea solo era de carácter judicial, un lugar para escudriñar la palabra y para cristalizar y registrar los hallazgos, es decir, las interpretaciones. Tales hallazgos o interpretaciones no debían convertirse en leyes aplicables que rivalizaran con la palabra de Dios o suplantar al Espíritu Santo. Es decir, que cualquier opinión, cualquier mensaje, cualquier situación que se presente, la palabra de Dios tiene que tener mayor efecto o mayor poder que cualquier opinión personal o de cualquier líder que tenga alguna idea o algún mensaje personal. Y el Espíritu Santo como el guía principal de la iglesia. En este dilema, sus opiniones eran limitadas. Podía proponer una corrección y ser visto como interesado únicamente en retener los amplios poderes, influencia y control que ejercía en ese entonces. Es decir, que este grupo, junto con el hermano J. Tollinson, pues tenía el control y poder de lo que era el gobierno, doctrina y normas de la iglesia en ese entonces. Esto podría suponer un alto costo personal, tanto para él como para su familia. La otra opción, dejar las cosas como estaban, este es el dilema, o cambiar o seguir como están, era también desalentadora. Su sentido de responsabilidad personal ante Dios por haber dirigido mal, le hizo experimentar angustia en un periodo de 9 meses, en la cual él sentía que ya pues tenían líderes que no opinaban como él, tenían ideas contrarias a él, y había algunas situaciones de conflicto entre algunos hermanos que podían pensar diferente. A.J. Tollinson era un hombre inteligente, perspicaz y conocía bien las percepciones existentes sobre su persona y liderazgo. Es decir, él sabía lo que pensaban de él sabía todo lo relacionado a él, la parte negativa por parte de algunos y la parte positiva por parte de los demás o de parte de algunos. También él conocía esa situación. Habría estado consciente de que las dificultades pasadas
y presentes de las finanzas de la iglesia podrían obrar en su contra. Es decir, las situaciones que había sucedido producto de la revolución del 1861 al 65, la revolución de Estados Unidos, la revolución civil interna para abolir la esclavitud, eso trajo como consecuencia de algunas situaciones también, pues la epidemia que hubo, ¿verdad? En el 1918 también trajo como consecuencia financiera, donde algunos bancos, algunas empresas quebraron, y entonces eso trajo consecuencias de problemas financieros. Se debe dar crédito al hermano J. Tomlinson por demostrar que era un hombre íntegro, por su decisión valiente de tratar de procurar lo que habían sido los dos pilares originales del cristianismo neotestamentario en este movimiento: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esos son los dos entes principales para lo que es la teología. La teología, la fuente de la teología primero es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Son los que dan carácter y fuerza a algún principio teológico a nivel de lo que es la teología. Hay problemas en el horizonte, es decir, se veían algunos problemas venir, uno de los cuales podemos identificar como el crecimiento y demanda de la iglesia. Entre el 1917 y el 1922 hubo un crecimiento de 10.500 miembros a 21.600. O sea, cuando la iglesia crece, también crecen las responsabilidades, crecen los problemas y las situaciones. Quiere decir que ese crecimiento pues demandó mejor eficiencia en la administración del hermano J. Tomlinson y del grupo de los concilios de los 12 y los 70, más los de diferentes supervisores de estados. La casa de publicaciones se expandió considerablemente. En el año 1916 pasó de 6.200 ejemplares a 16.000 ejemplares. Quiere decir que tuvo un crecimiento más de 3 veces su nivel de crecimiento. También para el 1921, la casa de publicaciones había crecido para convertirse en una empresa diversificada con 30 empleados en su nómina. Debido a la urgencia o demanda de J. Tomlinson en la iglesia, construyó el nuevo auditorio, construyó la escuela de estudio bíblico, un orfanatorio, construyó varias edificaciones que las construcciones, como ustedes saben, hermanos, usted hace un presupuesto de 800,000 pesos y cuando usted vaya a terminar ya ha gastado 2 millones. Eso pasa en todas las construcciones, y eso pasó también en la parte de las edificaciones y proyectos que se llevó a cabo en ese entonces. El impulso continuo de Tomlinson para imponer disciplina en la iglesia de Dios en la Asamblea General de 1916, él reprendió las congregaciones por actuar de manera muy independiente y por fallar a hacer caso a los principios de la teocracia. Es decir, estaba teniendo algunos inconvenientes con con la dirección, la obediencia al mandato. Ya estaban pensando de manera diferente. De nuevo, en 1917 se enfatizó la necesidad del pueblo de Dios de someterse a la autoridad. Al mismo tiempo, él obtenía mayor control sobre las finanzas de la iglesia, es decir, él estableció un patrón financiero para tener mayor control de la finanza en las iglesias. En 1920, a través de la Asamblea General, él había fomentado un plan general financiero nuevo, por medio del cual cada iglesia local enviaba todos los diezmos al cuartel general de Tennessee, donde Tomlinson tomaba el 10% para el trabajo general de la iglesia y distribuía el resto a los ministros, de una manera más equitativa que antes. Con las cuentas por pagar de la casa de publicaciones, Tomlinson tomó prestado del fondo de diezmos para pagar, para evitar que la iglesia cayera en bancarrota. Vamos a ver aquí el plan financiero de Tomlinson. El plan financiero de Tomlinson: los diezmos para sostener al pastor, las ofrendas para la iglesia local y el programa cooperativo para las misiones. Esos eran los 3 pilares de la parte del plan financiero de Tomlinson en su principio. Luego, en 1913, el 90% de los diezmos era para sostener el pastor.
El 10% de los diezmos recibidos era de las iglesias locales, de la tesorería de la iglesia, era para enviarse al Estado o nación. Y de ese 10%, entonces se enviaba a la tesorería general. Las iglesias fuertes ayudan a los otros ministerios, es decir, los diferentes ministerios educativos, de oración y todos los demás ministerios. Para el año 1917, el 80% de los diezmos era para sostener el pastor. El 10% de los diezmos era para la tesorería del Estado o nación y el 10% para la tesorería general. Ese era el plan financiero que tenía la J. Tomlinson para el 1917. Para el 1920 vemos que ya el 100% de los diezmos era enviado a la tesorería general. Y había un comité de 7 miembros que iban dividiendo los diezmos entre los pastores basado en tres principios o 3 criterios. Primero, su necesidad. Segundo, la eficiencia. Y tercero, la responsabilidad. La única razón por la cual este plan se aprobó fue porque la iglesia tenía confianza en sus líderes. La intención de que ellos tenían era para repartir el dinero con todos, es decir, para una distribución equitativa. Las minutas registran que la resolución se aprobó sin discusión por parte de la Asamblea. El 9 de noviembre de 1920, la 15ª Asamblea Anual, hubo una resolución leída por el hermano Llewellyn, autorizado a tomar dinero prestado para pagar deudas, que resuelve por esta 15ª Asamblea Anual reunida en la Conferencia de Negocios, que el supervisor general y la Junta de Síndicos están autorizados a negociar préstamos, ejecutar escrituras, hacer transacciones inmobiliarias, transacciones de préstamos y negocios con terceros. Para esto, incluir diversos intereses y departamentos para el bienestar de la iglesia. También, en el Concilio de Ancianos y en el Concilio de los 70, la creación de un aparato institucional, parcialmente de su propia hechura, capaz de retar la autoridad de Tomlinson, siguió su revelación de Santiago y la silla de Jerusalén. Buscó reconstruir el concilio de ancianos que había aconsejado a Santiago. Recuerden el libro de los Hechos, cuando en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo tuvo que ir a presentarse en el concilio con Santiago, donde el apóstol Pedro y los discípulos de Juan y sus discípulos fueron allí, se reunieron para discutir los asuntos de la iglesia. Allí tomaron decisiones importantes para la iglesia, donde se inició, ¿verdad?, esos acuerdos, donde Pablo dirigía la iglesia de la iglesia que no era judía, ¿verdad?, y Pedro y Juan, la iglesia que sí era judía. Por tal razón, ese concilio se tomó en cuenta para eso, y tomando base de ese criterio de razonamiento de justicia y de poder discutir los asuntos relacionados con la iglesia, entonces la A.J. Tomlinson en el concilio de los 70 y los 12 pues se formaron para tomar esa visión de dirección de la iglesia. Él veía un sistema doble en el cual un concilio alto de 12 ancianos, el número apostólico, y el concilio general de los 70, el número mosaico, lo asistiría en el trabajo de la iglesia. El primer concilio se materializó en el año 1916 y los miembros fueron escogidos para permanecer bajo el control de Tomlinson. Él escogió a 2 obispos quienes luego lo ayudarían a escoger a los otros 10, pero J. Tomlinson pronto descubriría que su control sobre los ancianos se iba a asemejar ásperamente al del presidente con sus nominaciones sobre la corte. Es decir, que este grupo pues al final pues tuvo algunos conflictos, algunas situaciones diferentes, difíciles, la cual la J. Tomlinson tuvo que lidiar con ellos y nada. Al principio pues tuvo su acuerdo, pero luego se fue deteriorando esas relaciones, la búsqueda de consenso, decisiones, y trajo luego algunas situaciones. Se puede ver que sus dotes administrativos, su celo evangelístico y su ferviente entusiasmo por Dios y por su iglesia en las 2 ramas principales del grupo que dirigió, es decir, la primera rama del 1903 al 1922 y luego la segunda rama del 1923 al 1943. Estas 2 ramas, pues, las 2 corrientes
tildan o clasifican al hermano J. Tomlinson como un hombre que tiene facultad administrativa, inteligencia, razonamiento lógico, crítico y también pues un hombre de gran valor. En fin, tras separarse de Tomlinson en 1922, la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, siguió el ya mencionado modelo organizativo del gobierno estadounidense, refinando y adaptándose teológicamente y gobernamentalmente, ya que también tuvo dificultades en la doble premisa de la palabra de Dios y el Espíritu, es decir, el gobierno teocrático. Por 20 años y los otros 40, hasta su muerte el 2 de octubre de 1943, tras separarse de Tomlinson en 1922, la Iglesia de Dios siguió el modelo organizativo teocrático y junto a Tomlinson también ambos siguieron el mismo modelo. Después de la división, Tomlinson reinició su búsqueda del cristianismo apostólico en 1923 con unos pocos líderes importantes y con 2.000 o 3.000 seguidores. Su diario del 28 de febrero de 1924 dice que en su lista habían solamente 170 ministros para ayudarnos en esta gran revolución. Para 1943, el año en que murió, la rama que dirigía había concebido tener alrededor de 32.000 miembros en 48 estados y 4 provincias de Canadá y 15 en otros países. ¿Qué beneficios tuvo el cambio? Bueno, cabe destacar que esta rama, que ha recibido grandes beneficios no numéricos, que los observadores del reino y algunos eruditos cristianos alegan ser el resultado natural de un mensaje pentecostal práctico con fidelidad. Estos beneficios son, primero, la reconciliación racial, es decir, que los negros y los blancos podían unirse de diferentes razas, culturas. La verdadera intermediación, es decir, internalización, es decir, que es la iglesia que era internacionalizada en diferentes países. También la temprana utilización de los líderes autóctonos, el arrepentimiento colectivo en obediencia a las correcciones específicas del Espíritu Santo de la Asamblea del 1984 y un resurgir en la evangelización ferviente. Todo lo anterior vino solo a buscar los verdaderos estándares del Nuevo Testamento. Qué glorioso legado nos ha dejado. Gloria al nombre del Señor. Cambio de gobierno en la iglesia, los roles desempeñados por Llewellyn, 1878 al 1934. Uno de los 12, Llewellyn fue el último que fue añadido al grupo de los 12. Al parecer, por primera vez, en la minuta de la séptima asamblea del 1912, como asistente, en la asamblea del enero de 1913 pronunció un discurso sobre la escuela dominical y cada iglesia local y fue nombrado en el Comité de Asuntos y Preguntas, cuya función era recibir preguntas y prepararlas para ser presentadas. También fue nombrado como supervisor de Kentucky y contado por primera vez entre los obispos de 1913. En 1914, Llewellyn fue nombrado en 3 comités. Primero, el comité de bautismo en agua, divorcio y recasamiento, construcción y recaudación de fondos, y construcción y recaudación de fondos. Era evidente que estaba creciendo en prominencia. En 1915, mientras Llewellyn siguió sirviendo a la iglesia, fue nombrado supervisor de Georgia, permaneció en el comité de construcción, al cual Tomlinson y Lee fueron añadidos, y pronunció un discurso sobre el surgimiento y el progreso de la iglesia. El supervisor general informó en esa misma asamblea que se había completado la selección y nombramiento de los 12 ancianos. El nombre de Llewellyn completó la lista, siendo escogido entre el último del grupo en la reunión de ancianos el 1 de marzo de 1917. Los cambios de gobierno también tuvo una situación por la cual la epidemia nacional de la influenza en los Estados Unidos, conocida como la gripe española, influyó tanto, de la cual murieron aproximadamente 675,000 personas, más que las cifras
de la pérdida humana en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, todos combinadas. Es decir, que hubo tanta muerte que, gloria al nombre del Señor, que ocasionó situaciones difíciles para la iglesia, en la cual para ese periodo, ese año del 2018, no hubo asamblea general, y eso continuó hasta el 2019. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Yehuelín fue nombrado nuevamente supervisor de Tennessee, uno de los 3 estados más grandes de la Iglesia de Dios, el cual contaba con 67 iglesias, 25 obispos, 48 diáconos y 67 evangelistas. 102 vino a la asamblea de 1920, siendo aún supervisor de Tennessee, y continuó fungiendo desde presidente del Comité de Misiones Extranjeras. El discurso de Yehuelín en 1919 tuvo un significado de la palabra gobierno. Él es el ejército de la autoridad, la administración de la ley. Hay diferentes clases de gobierno: gobierno civil, gobierno eclesiástico y el gobierno de la familia. El gobierno teocrático es el gobierno en el cual Dios reina. Este es el gobierno que deseamos. En su discurso de 1919, las notas del secretario incluyen así: la iglesia, un gobierno distinto. Se manifestaron el poder y la presencia de Dios. Sin embargo, sin duda, mientras se esparcía por toda la enorme congregación, muchos santos fueron fortalecidos y llenaron de valentía y celo por la gran iglesia de Dios. A toda luz, Yehuelín había aprendido mucho de los énfasis previos del obispo Tollinson sobre la iglesia como gobierno de Dios. Yehuelín fue un carpintero empresario que una vez fuera socio de Lawson, el otro era vendedor de propiedades e inmuebles en Cleveland, es decir, que tenía dotes de comerciante y de asesor inmobiliario. El 8 de noviembre de 1920 le tocó a Yehuelín leer la primera declaración formal y centrada en el gobierno de la historia de la iglesia. Cambio de gobierno en la iglesia, cambios de gobierno en la iglesia de Dios y ambiente de división. Aquí comienzan los conflictos, comienza la desintegración de los grupos. El ministro Scott, junto con otros pocos, se habían desilusionado y desertaron para formar una denominación llamada la Original Church of God, es decir, la Iglesia de Dios original, en Chattanooga, Tennessee. Efectuaron una convención el 26 de junio de 1920. Tal parece que la controversia giraba en torno a la centralización del gobierno de la iglesia, a la cual se oponían, y al diezmo, al cual tenían por práctica voluntaria en vez de enseñanza neotestamentaria. Es decir, que estas son situaciones del gobierno de la iglesia, centrado en el gobierno teocrático, pero vitalicio, y un gobierno centrado en el supervisor general, trajo como consecuencia algunos desacuerdos, desilusiones, y algunos desertaron. Davidson informa que fue a visitar a Sam Perry en Virginia durante el verano de 1934, pero encontró que aún estaba molesto con la iglesia y con el obispo Tollinson. Davidson también insinuaba que tal vez Scott y Perry pensaban que podrían o habrían de traer un gran número a la iglesia de Dios. Los cambios en el gobierno de la iglesia, según la reflexión del doctor Adrian Barlack, el gran crecimiento de la iglesia en números y propiedades y la expansión de las instalaciones y funciones en el cuartel general, que crearon la necesidad de recursos adicionales, convergieron en una situación que exigía una forma de gobierno más eficiente que pudiera hacer funcionar el sistema financiero propuesto por primera vez en el año 1916 y 17. Es decir, que estos cambios que ha tenido la iglesia en el crecimiento y expansión, también en el sistema financiero, pues ha traído algunas situaciones que se debía analizar para que no hubiera un deterioro entre los hermanos en ese entonces. Para 1920 se podía sentir la necesidad creciente de mantener unidas a las iglesias, impedir cualquier éxodo masivo, solidificar la posición de la asamblea como órgano directivo, traer eficacia y clara legalidad al sistema y aminorar las amenazas, tanto desde adentro como desde afuera. Según el diario How to Tollinson, podemos ver esta situación.
Además, hay una declaración, puntos aprobados para esta declaración en la Tesorería Central, en el cuartel general, a donde se habría de enviar los diezmos de todas las iglesias para ser distribuido por un grupo de 7 personas escogidas por el concilio, y un plan para evitar que los predicadores regresaran a casa antes de que terminara la asamblea, a menos que tuvieran una razón válida. En otras palabras, aquellos que tuvieran que retirarse tendrían que justificar sus acciones, o de lo contrario, dejar de tener un buen estatus ante la asamblea. Sería un asunto de permiso. Un registro de todos los miembros de la iglesia localizado en el cuartel general. El cuartel general de la Iglesia de Dios reconocería solamente a las iglesias que acepten las enseñanzas de la asamblea, es decir, un gobierno centralizado, desde el punto de vista que la asamblea general era la que controlaba todos los aspectos relacionados a la doctrina y gobierno de la iglesia. El contexto de la aprobación de la Constitución y el tabernáculo. El 2 de noviembre del 1921, al comienzo de la 16ª asamblea, se inauguró el nuevo auditorio descrito en las minutas como grande y hermoso. George T. Brower, un delegado de entre los 21 presentes en la primera asamblea de 1906, habló sobre el pequeño grupo de montañeses que se reunieron en el hogar de los esposos Murphy hace 16 años. Vean cómo estamos hoy, dijo él. Tenemos alrededor de 20,000 miembros y el mundo nos está mirando. Debió dar la gloria a Dios para eso. El edificio inacabado ya había costado $36,096, cita la cual el supervisor general llamaba esta pequeña cantidad que algunos tienen por grande. Informó que la cantidad de $12,921 ya se había pagado. Después dijo él que rendimos cuenta por el más mínimo centavo. Fue un momento eufórico en una atmósfera emocionante y la iglesia creciente en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Además, podemos ver que ellos se presentó y se aprobó lo que se había concebido en ese momento en convertirse en una fatídica constitución. La crisis económica de los Estados Unidos. Un informe en la prensa del 30 de septiembre de 1921 mostró que 20,000 negocios estadounidenses habían terminado en la bancarrota desde el principio del año y 3.5 millones de personas habían sido desempleados. Es decir, que había una crisis económica bien fuerte en el año 1921, producto de verdad de las situaciones económicas del entonces. A raíz de la guerra civil, la epidemia, quiebra de empresas, esa situación trajo situaciones económicas también para la iglesia. Por cuanto esto ocurrió justo después de la epidemia mundial de la influenza, de la fiebre española, en 1918-19. Para el 1921, las iglesias locales recibieron diezmo por la cantidad de $79,557, una cantidad menor que los $163,302 del año anterior, lo que representaba $83,745 menos que el año 1920. Eso fue algo extraordinario porque esa situación económica del país pues trajo situaciones difíciles para la iglesia en su administración, en su finanza, en su mayordomía, y por esa razón pues algunos conflictos pudieron darse por esas razones. Para el 1922, el déficit combinado de la iglesia por el Evangelio y la deuda de la casa de publicaciones habían aumentado a casi $56,000. De esta cantidad solo se debía $31,489 a los bancos. Esas situaciones económicas pues trajo situaciones difíciles para la gobernabilidad y la administración y mayordomía de la iglesia. En la reunión, una pre-reunión de la asamblea con el concilio, pidió disculpas por la situación y tal parece que los hermanos habían llorado juntos y acordaron que el supervisor general habría de informar el asunto en su totalidad a la asamblea y pedir disculpas públicamente. Sin embargo, había otras dinámicas operando antes de estas fechas.
Davidson informa que una carta con fecha del 28 de marzo de 1921 y firmada por 4 de los ancianos, Lemons, Ellis, McLean y Llewellyn, había sido enviada al supervisor general para solicitar una reunión especial con el concilio, es decir, la Junta de Ancianos, para considerar asuntos importantes, de los cuales algunos eran de carácter legal. Esta carta pues tiene como indicio pues presentar la situación en la cual la iglesia estaba presentando de manera difícil, una situación especial, tanto económica como ministerial, y eso trajo algunas situaciones. En aquella asamblea del 1922, el Comité de Mejoras al gobierno no le limitó a oponerse a la sugerencia de A.J. Tollinson, sino que las rechazaron de plano y pluralizaron su cargo, imponiendo nuevas restricciones y a todos los efectos le asignaron el trabajo de campo y le quitaron las responsabilidades administrativas de los departamentos más importantes del cuartel general. Es decir, que al hermano J. Tollinson le limitaron sus funciones de tal manera que solamente se iba a dedicar a la dirección de lo que es la Asamblea General, pero los asuntos ya administrativos, financieros, ya estaba con una situación difícil. El Tribunal de Justicia, constituido por los 7 miembros, bajo la nueva y enmendada Constitución, ratificó los 15 cargos imputados por el concilio contra J. Tollinson bajo el artículo 4 de la sección 11, destituyéndolo así de su cargo. Los 2 miembros del concilio que se solidarizaron con el obispo Tollinson fueron Gillespie, supervisor de Illinois, de Georgia, y Joel C. Bauer, supervisor de Carolina del Norte. Esa situación trajo dificultad para el hermano J. Tollinson y eso trajo consecuencias muy difíciles para su persona, para él y su familia y sus seguidores. A J. Tollinson nunca aceptó estas acciones y las tuvo por ilegales y espiritualmente deficientes. En cambio, él comenzó una serie de acciones y reuniones en su rol de supervisor general y representante de la Asamblea cuando la misma no estaba en sesión. Aún así, cuando convocó a la siguiente asamblea en noviembre de 1923, junto con el grupo que permaneció con él, dicha asamblea repudió tanto la declaración de 1920 como la Constitución de 1921. También aprobaron resoluciones para declararse a sí mismo nuevamente la Iglesia de Dios, con la Biblia como palabra de Dios y el Espíritu Santo como guía y director. Es decir, que esta situación pues, trajo la ruptura del grupo de la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de Tollinson. A.J. Tollinson perdona al hermano Llewellyn. Llewellyn Johnson fungió de pastor desde 1932 al 1936. Había llamado al hermano Tollinson a visitar a Llewellyn, quien para entonces estaba en su lecho de enfermo. Llewellyn lo había pedido durante una de las varias visitas pastorales de Johnson. Cuando Llewellyn pidió perdón, el hermano Tollinson lo perdonó gozosamente y le dijo a Joel que no era necesario escribir ni distribuir la carta que éste había propuesto. Tal carta hubiera lastimado a demasiadas personas. Es decir, que aquí hubo un perdón entre el hermano J. Tollinson y el hermano Llewellyn. Una ironía fatídica. De haber prevalecido la transparencia, la paciencia, la bondad, la fraternidad y la sujeción mutua, esta dolorosa separación no podría haberse evitado. Es decir, todo tiene arreglo cuando se ponen de acuerdo, cuando se ponen a cuenta. Si los hermanos se ponen de acuerdo, pues la situación marcha mejor. Sin embargo, hay situaciones difíciles de conflicto, de rivalidades, desacuerdos, y eso trae como consecuencia una separación, y esa es la ironía fatídica. El gobierno humano es imperfecto, así lo ha sido a través de la historia de la humanidad. A.J. Tollinson y sus seguidores en noviembre de 1923 tomaron la decisión correctiva de colocar nuevamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo en su lugar de máxima autoridad en la iglesia de Dios, dirigida por Lee en 1875-1928, periodo en que la cual nació y murió. Hizo lo mismo en 1926 cuando abrogaron la Constitución.
Inicialmente se creía que el principio era reflejado en la divina presencia y dirección del Espíritu Santo en la asamblea, pero con el paso del tiempo, el tema de su supervisión general ungido se convirtió en la parte inicial de la formación teocrática, especialmente tras aceptarse y resolverse el asunto de su confirmación específica por parte de Dios, por mensaje e interpretación del Espíritu Santo. Es decir, que el gobierno teocrático aquí se debió dirigir de esa manera para quitar la imperfección o mitigar la imperfección de la humanidad. Cuando el Espíritu Santo dirige, cuando el Espíritu Santo actúa, pues todas las cosas marchan bien. No podemos ignorar la ironía del gobierno humano imperfecto. A J. Tollinson daba al gobierno eclesiástico que animara y tal vez diera ocasión a los que deseaban una constitución más formal. Llewellyn era ciertamente uno de ellos. Fue mencionado en el mensaje del 1919, en el mensaje del gobierno, un gobierno distinto, y así pues pudo seguir tomando auge en la dirección. Muerte de J. Tollinson el 2 de octubre de 1943. Ambrose Joseph Tollinson murió en su hogar el 2 de octubre de 1943 a la edad de 78 años. Rodeado de su familia y estando en su casa y sus 2 secretarias, los empleados de la Casa de Publicaciones, los obreros del cuartel general y sus amigos, fue sepultado el 6 de octubre en el cementerio Fort Hill de Cleveland, Tennessee. Aquí vemos donde se efectuó la asamblea de 1920 en el auditorio recién construido. La conclusión de esta tercera semana, es importante resaltar que a pesar de los fracasos y oportunidades que la Iglesia experimentó con la recuperación y los cambios de rumbo, las tensiones, el dilema de un líder, los cambios de gobierno y la ironía fatídica, podremos concluir que Dios tiene el control y dominio de todo, y Él sabe lo que hace, porque el grupo de la Iglesia de Dios y el grupo de los seguidores de Tollinson siguieron creciendo de manera extraordinaria, de tal manera que alcanzaron grandes sitiales en la cristiandad del posmodernismo y el neoliberalismo en la época actual. Esos 2 grupos, Iglesia de Dios de la Profecía, han crecido de manera exponencial, porque Dios tiene el control y dominio de todo. Si solo se quedaran en Jerusalén, como los judíos se quedaron en Jerusalén y no fueron esparcidos a todas las naciones, el evangelio no hubiera llegado hasta nosotros. Por esa razón de las persecuciones de los judíos, persecuciones de los cristianos, llegó el evangelio a expandirse. Estas 2 iglesias, Iglesia de Dios de Tollinson, Iglesia de Dios de la Profecía, pues con los fundamentos bíblicos, teológicos, teocráticos del hermano J. Tollinson y los principios bíblicos de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, pues hoy día pues estos 2 concilios pues son fuertes y somos hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios tiene el dominio y control de todo. Cristo viene pronto. Amén. Muchas gracias.